para dialogar sobre este tema, hoy nos acompaña la doctora Verónica Andino, especialista en mastología y docente de la Universidad San Francisco de Quito. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a Dialoguemos TV. Muchísimas gracias, una buena noche con todos. Gracias por la invitación. Doctora, ¿en qué consiste la detección temprana del cáncer de seno? Partamos por ahí. Bien, bueno, este tema de la detección oportuna, la detección temprana del cáncer de mama es el objetivo principal cuando hacemos nosotros estudios de tamizaje a una población, ¿no es cierto? Lo que nosotros tratamos es realizar a través de los estudios de mamografía, a veces tenemos que complementar con el ultrasonido, es lograr detectar muy tempranamente, es decir, incluso antes que se lo palpe, antes de que dé síntomas, antes de que nosotros podamos decir aquí está creciendo un cáncer. En ese momento, cuando lo detectamos por imagen, vamos a tener oportunidades en esta paciente para poder tener mejores resultados, tanto de tratamiento, incluso en la sobrevida de las pacientes. Doctora, ahora, ¿desde qué edad las mujeres deberían acudir donde un especialista para realizarse una mamografía? Ya. Partamos de dos puntos. La mamografía se debe realizar a toda mujer que cumpla 40 años en adelante una vez al año. Entonces, cada año tiene que realizarse su mamografía. En aquellas pacientes menores de 40 años, lo que se hace es individualizar y buscar factores de riesgo o aquellas pacientes de alto riesgo en las que debemos estar un poco más pendientes por si, por ejemplo, si tienen antecedentes familiares, en las que ya tenemos que buscar reunir esos factores y si es que es de alto riesgo, empezar a hacer algunos exámenes adicionales, incluso estas resonancias magnéticas. Bueno, profundicemos un poco más sobre estas mujeres de alto riesgo. ¿Se puede detectar qué tipo de mujeres presentan un alto riesgo de cáncer de seno? Muchas hablan sobre genético. ¿Es así? Ya, las pacientes que son de alto riesgo son aquellas que tienen algún antecedente familiar cercano o directo. Por ejemplo, puede ser la mamá y la que se va repitiendo en la familia, es decir, ya la mamá, la abuela, la tía, la prima, la hermana, son las que ya van teniendo algún factor. No solo en cáncer de mama, podemos tener cáncer de ovario, cáncer de próstata, cáncer gastrointestinal, cada uno de ellos cáncer de páncreas también, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros encontramos alguna línea que va empezando a ver algún tipo de herencia, entonces son pacientes que entran a un alto riesgo. Aquellas otras pacientes que en sus momentos de algún tipo de biopsia, alguna patología que haya tenido, encontramos algún tipo de atipia, entran a un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, entonces se les va vigilando, en ellas hay que hacer algún tipo de tratamiento también para poder evitar o retrasar la aparición de un cáncer. Entonces, estas pacientes que se las agrupa pueden empezar desde los 30 años a realizarse sus exámenes anuales, tanto de mamografía, examen médico, incluso estas resonancias magnéticas. No antes, porque no hay mucha evidencia en que nosotros tengamos que pacientes menores de 30 años con alto riesgo puedan presentar. No quita que no, pero de todas formas nosotros tratamos de abarcar esta población entre 30 a 40 años. A partir de los 40 años, todas con su mamografía para detección oportuna. Buenísimo, doctora. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la detección temprana del cáncer de seno? ¿Podemos hablar solo de beneficios o también podrían existir riesgos? Ya, bueno, los beneficios son muy claros. Los beneficios que tenemos es, primero, la reducción de algunos tratamientos como la quimioterapia, reducción de costos, la sobrevida de la paciente. La paciente se beneficia al momento que se detecta oportunamente. Es una paciente con un estadio muy temprano y la tasa de curación es más alta. Entonces, el beneficio de la sobrevida en estas pacientes es bastante alta su tasa. Pueden existir riesgos, por eso es que Estados Unidos hubo hoy un poco de controversia en cuanto a cuándo iniciar su screening de mamografía, porque lo que indicaba es de que, claro, hacemos más temprano mamografías y lo que estamos haciendo es aumentar costos porque tenemos que complementar con ultrasonido, aumentamos costos porque hay que hacer una biopsia y a la final son patologías benignas. Entonces, en esta balanza colocaron otras sociedades y otros colegios en Estados Unidos colocaron a la balanza, pues, ¿qué pesa más? Tal vez tener un poco más de costos, por eso hay que tener especialistas encargados en esta área de imagenología, que es bastante importante. Aumentar los costos tal vez de un ultrasonido extra, una biopsia extra, o aumentar los costos de quimioterapia y perder la sobrevida global de la paciente.
Entonces, en esta balanza se puso y continuamos todavía con el tamizaje en 40 años. Buenísimo, doctora. Y ya para terminar con la entrevista, entonces, ¿cuál es la importancia de tocarnos? Hablamos de algunos beneficios, pero la importancia de nosotros tocarnos y también cómo hacerlo. Hay que saberlo realmente cuál es el objetivo de este tipo de campañas. El objetivo no es tocarme para acudir, tocarme para hacerme una mamografía, tocarme para saber que estoy bien. El objetivo es saber que tengo senos y que me puede dar cáncer de mama y que tengo que acudir al médico. Sí, debo explorar, debo conocer mis senos y saber que en algún momento esto pues, tengo que explorar, pero conocerme mis senos. Hay que concientizar, es la palabra. Si nosotros no concientizamos a la población, hay muchos pacientes y últimamente de las últimas pacientes que me han tocado, les he preguntado cuál fue su mamografía anterior a esta que se hizo. Pues la primera, o él me dijo, pues hace 20 años. Digo, pero ¿por qué no se ha hecho? Porque no he sentido nada, no me he palpado nada. Entonces, como quien dice, ¿para qué acudo si no siento nada? Entonces, hay que saber muy bien y dirigido exactamente este tipo de campañas del tócate. No es cuestión de coger y hacer una campaña afuera al aire libre y un manoseo completo. Hay que hacer concientizar a las pacientes, informar a las pacientes, sobre todo lo que estamos haciendo con esta entrevista, informar, saber que tiene que hacerse su mamografía anual, detectar antes de que se palpe para tener mayores oportunidades en cuanto a su curación y a el pronóstico de vida. Si no hacemos eso, lo que estamos recayendo es una cuestión muy politizada en la cual el tócate sigue siendo algo fundamental en las pacientes y como no se tocan, entonces para ellas está todo bien y no es así. Muchísimas gracias, doctora Verónica, por acompañarnos en este espacio de Dialoguemos TV y ampliar un poco sobre la detección temprana del cáncer de seno. Muchísimas gracias a ustedes. Bien amigos, para dialogar sobre este tema hoy nos acompaña la doctora Mónica Ceballos. Ella es experta en nutrición y docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a Dialoguemos TV. Muy buenas noches, Katy. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder participar en su programa y poder compartir un poquito de mis conocimientos con ustedes. Gracias, doctora, una vez más por acompañarnos. Y pues bueno, hoy vamos a hablar sobre las carnes rojas. Por ahí va mi pregunta, doctora. ¿El consumo de carne roja perjudica a la salud? El consumo de carne roja en sí no perjudica a la salud. El problema está cuando exageramos en el consumo de carnes rojas o cuando consumimos partes de los animalitos que contienen carne muy cargada en grasas. En definitiva, el consumo moderado y controlado de carne roja más bien nos puede traer ciertos beneficios en nuestra salud porque contiene nutrientes que no los podemos obtener de otros alimentos. Entonces, si es que lo consumimos adecuadamente, podríamos obtener más bien beneficios. Perfecto, doctora. Y al hablar sobre beneficios, ¿cuáles serían dentro de este porcentaje óptimo al consumir carnes rojas? Bueno, el principal beneficio o el plus que tiene la carne roja a la blanca es el contenido en hierro. El hierro que contienen las carnes rojas y las vísceras es un hierro de muy fácil utilización por nuestro cuerpo, a diferencia del hierro que lo contienen los vegetales, que es un hierro de muy difícil absorción por parte de nuestro cuerpo. Se absorbe en muy pequeñas cantidades. Al contrario, el hierro que se encuentra en las carnes rojas es un hierro que se absorbe casi en su totalidad al momento en el que lo consumimos. Entonces, este sería el principal factor, aparte de la vitamina B12. La vitamina B12 también nos puede causar otro tipo de anemia cuando se encuentra en déficit y por lo tanto también es una buena fuente que la podemos encontrar en las carnes rojas. Entonces, si consumimos en cantidades adecuadas, podemos obtener también nutrientes buenos para nuestro cuerpo. Perfecto, doctora. Ahora, no todo en exceso es bueno. ¿Y qué pasaría o qué nos puede ocurrir si abusamos de la carne roja? Bueno, si abusamos de la carne roja, como toda proteína, el exceso de proteínas también nos puede traer alteraciones en nuestro cuerpo. Un exceso de proteínas nos puede bien llevar a formar cantidades de grasa subcutánea, es decir, nos puede llevar a engordar.
Y por otra parte, como carne roja en sí, lo que nos puede traer es un aumento de ácido úrico, por ejemplo, que es se podría decir que existe un gran boom del ácido úrico en Loja, por ejemplo. Tenemos gran cantidad de pacientes que tienen el ácido úrico elevado, y esto es por el consumo elevado de carnes rojas en cantidades exageradas, y nos da una enfermedad que se llama gota. Es una enfermedad articular que produce muchísimo dolor. Entonces, esta podría ser una consecuencia de las excesos de consumir carne roja. Entonces, ¿cuánto consumir a diario sin riesgo para la salud? ¿Cuál sería el porcentaje ideal del consumo de carne? ¿Debe ser diario, una vez por semana? ¿Cómo debería ser el consumo de carne? De carnes en general, tanto rojas como blancas, se recomienda consumir por lo menos 2 a 4 raciones en la semana. No se recomienda el consumo diario porque también en nuestra dieta incluimos otros alimentos que nos aportan proteínas o que nos aportan nutrientes que sí nos puede aportar las carnes en general, tanto rojas como blancas. Y de estas 4 raciones semanales de carne que se aconseja consumir a una persona adulta, es importante que sean máximo 2 en base a carnes rojas. Con eso aportamos nutriente para nuestro organismo. Perfecto, doctora. Ahí estaba entonces las recomendaciones de la doctora. Gracias por acompañarnos en este espacio de Dialoguemos TV. Muchas gracias a usted, Katy, y muchas gracias a todos los televidentes. Buenas noches.